Hola a todos, acá Mariel. Pon el agua, nos preparamos un tecito o unos mates y charlamos un rato. Estamos a fin de febrero y no voy a hablarles de San Valentín y el amor y bla bla, porque seguro que ya están hartos de escuchar lo mismo. Pero sí quiero que viajemos a Roma en esta misma época del año, pero muchísimos años, muchísimo tiempo atrás. Quiero contarles sobre una celebración que se veía muy diferente a lo que hoy celebramos con San Valentín. Y esto es para darles un contexto o una idea de lo diferente que era el mundo en otra época. Eh, y quiero traerles una historia mitológica, un mito romano que, si bien es una historia de amor o de conquista, me parece interesante traer para pensar sobre las relaciones o la crisis de las relaciones amorosas que estamos viviendo hoy. Por favor, te pido que si te copa lo que escuchás o lees, si estás leyendo mi newsletter también, seguime, comenta, eh, todo lo que vos quieras compartirme, yo estoy abierta a escucharlo, lo leo, me sirve y también me sirve tu ayuda en redes para que este contenido llegue a más personas. En la antigua Roma se celebraba alrededor del 15 de febrero la fertilidad, con una celebración que se llamaba Lupercalia. Esto es una celebración a la fertilidad, o más bien al inicio de la época fértil. Y acá viene el fenómeno interesante. El cristianismo buscó transformar una fecha que era pagana, de una festividad súper intensa pagana, en algo más bajo el control de la propia Iglesia católica. Entonces lo transformó en San Valentín. Me imagino yo que la búsqueda de reemplazo de esta festividad, que era en Roma, en la cuna de la iglesia tal como la conocemos hoy, era algo súper necesario y intenso. Pero no creo que en ese momento se imaginaran cómo iba a terminar siendo hoy en día, que es un fenómeno mundial, comercial. Bueno, vamos a hablar en otro momento del asunto. Pero, así como el cristianismo enfrió Lupercalia, yo me pregunto si la modernidad o la forma de relacionarnos que tenemos hoy en día no enfrió las relaciones humanas. El mundo hoy es sumamente diferente, los contextos cambian, pero las personas somos personas y eso no cambia tanto. Entonces, a ver, ¿qué es esto de Lupercalia? Es una celebración que ocurría en Roma, como les comenté, cuando Roma no era Roma. Era un ritual en comunidad donde la intención era purificar la ciudad y estimular la fertilidad. Acuérdense que era una época en la que todo lo relacionado a la agricultura era extremadamente importante y vital. Su nombre, Lupercalia, tiene que ver con el lugar donde se realizaba. Lupercar era la cueva donde, según el mito, la loba alimentó a Rómulo y Remo y que luego el lobo se transformó o va a entrar en juego en la cultura romana como un símbolo de fuerza vital, de protección, de potencia, y va a identificar a la antigua ciudad de Roma. Este ritual era liderado por sacerdotes y se cree que incluía sacrificio de cabras
que se usaba esa sangre de sacrificio para ponerse en la cara, que estos sacerdotes que lideraban se pintaban la cara con esa sangre. También se usaba lana de la cabra y la leche de la cabra para hacer toda una serie de rituales, y el cuero de estas cabras se cortaba en tiras y luego había una especie de desfile por toda la ciudad de Roma donde los sacerdotes iban como golpeando a las personas, principalmente mujeres. Vaya a saber uno con qué fuerza y cómo terminaba la cosa, pero la intención era que todos participen para que todos tengan un toque de gracia en la fertilidad. Era, imagínenselo, un ritual muy masivo que ocurría recorriendo toda la ciudad y la iba inundando con una energía expansiva, quizá un poco erótica o sexual, donde el cuerpo y la fertilidad eran los protagonistas. Acuérdense que era un mundo en el que el humano era un ser integrado en todos sus aspectos. Todo era parte esencial de la sociedad. El cuerpo, la sexualidad, la fertilidad, la religión, la política, todo formaba parte de lo mismo, no estaba tan separado. Era un momento en el que se celebraba el cuerpo como una herramienta sagrada para la vida y como un canal para lo sagrado también. Y lo mejor de todo es que no había culpa involucrada, que es algo que a la Iglesia Católica le encanta. En esta celebración la risa, el ruido, el descontrol eran parte de la celebración, justamente porque la fertilidad iba por encima de la moral, antes que la moral. La fertilidad tanto de las personas como de la tierra son lo que permitía la supervivencia, y eso estaba ante todo, incluso la moral. Esta celebración ocurría entre el 13 y el 15 de febrero. ¿Les suena la fecha, no? Bueno, la Iglesia Católica en Roma prohibió en el siglo V esta festividad y fue reemplazada por la celebración de San Valentín. Una celebración mucho más bajada de tono, enfocada a lo espiritual y al amor más etéreo y no tanto a lo físico. Les cuento todo esto para llevarlos a un momento en el que las cosas funcionaban muy diferente a nivel dinámica social y donde la conexión del cuerpo con la naturaleza eran vitales. El que no sabía leer cuándo había que sembrar no iba a tener comida para sobrevivir en el invierno siguiente. Y me imagino yo que lo que hacía atractivo a una persona eran cosas completamente diferentes a lo que podemos considerar hoy como rasgos atractivos de alguien. Las personas se organizaban alrededor del cambio de clima, entonces era como todo sumamente diferente a cómo nos movemos hoy. Ser humano, fértil, prolífero, era lo primordial. Después había un desarrollo espiritual y filosófico que daba estatus y poder, por lo tanto también era algo atractivo. Y si bien hoy ya no nos movemos con este ritmo, con estas cuestiones, como lo hacían los pueblos en esa época, hay algo que siempre funciona en cuestiones de relaciones amorosas. También podrían ser de amistad. Pero me voy a enfocar en lo amoroso. Y tiene que ver con
tener intereses personales. Tener intereses personales, cultivarlos y después poder compartirlos con otros, siempre hace a una persona atractiva. Y a las pruebas me remito. Ahora les voy a contar qué mito quiero que veamos y cuál es mi reflexión al respecto. El mito romano que les voy a contar es sobre Vertumno y Pomona. Quizá no lo conozcan o no les suene tanto estos nombres como otros mitos, así que vamos a repasar la historia. Es una historia que está relatada por Ovidio en la Metamorfosis, así que si lo quieren ir a leer completo, lo pueden encontrar fácil. Y la cosa es más o menos así. Pomona era una ninfa que dedicaba su vida al cuidado de los árboles frutales, de los frutos y su huerto. Era una trabajadora empedernida y, a diferencia de otras ninfas, estaba todo el tiempo con las manos en la tierra, en sus plantas, reproduciendo árboles, podando, cosechando frutos. Era el símbolo perfecto de la dedicación y la suavidad femenina, hermosa, trabajadora, fértil. Tenía muchos candidatos a los cuales rechazaba sistemáticamente. Ninguno le parecía más interesante que su huerto, sus plantas o su mundo interno. Entonces, Vertumno era un dios al cual le encantaba Pomona y era un dios que tenía un poder de transformarse. Él podía transformarse en la persona o en el objeto que quisiera sin ningún problema. Era el responsable de la transformación en el mundo, el cambio de estación, de la transformación en los cultivos, que los cultivos maduraran, y de mantener ese ciclo constante de cambio entre la siembra y la cosecha, para el cual los antiguos romanos era extremadamente importante. Y bueno, acá viene la historia de amor. ¿Cuál era la situación? Pomona estaba un poco cansada de que vengan a encararla, pero no porque no le interesara el romance en sí, sino porque estaba tan comprometida con su trabajo en el huerto y con su mundo interno, que la verdad que ninguna propuesta le parecía romántica de mortal o de un dios, le parecía interesante. Entonces, bueno, nuestro amigo Vertumno usó su poder de la transformación a su favor. Como Pomona estaba tan harta de que le encaren, hizo unos muros alrededor de su huerto para que nadie entrara, o por lo menos que nadie entrara sin que ella supiera. Vertumno se transformó en un anciano con un aspecto entrañable, inofensivo. Entonces, de esta forma pudo atravesar los muros del huerto de Pomona y se puso a charlarle, a preguntarle sobre las cosas que él sabía que a Pomona le interesaban y amaban, y de a poco empezaron a intercambiar historias, experiencias, intereses, a descubrir intereses o cosas que tenían en común. Y ahí ella empezó a bajar la guardia, se sentaron juntos a charlar abajo de una vid y, sin darse cuenta, a Pomona le empezó a interesar algo más que solamente sus plantas y su huerto. Le empezó a gustar charlar con esta otra persona. Entonces ahí Vertumno decidió que era el momento para revelar su verdadera identidad
y se volvió a transformar en un dios joven, encantador, que terminó enamorando a Pomona. Ahora, ¿no les parece que esto de conocer a alguien despojándose un poco de las apariencias o de las intenciones románticas es un poco clave, irónicamente, para una relación romántica? Ovidio plantea esta historia como una clásica comedia romántica de otra época, por supuesto, donde hay un montón de cosas cuestionables. Por ejemplo, es la clásica dinámica que el chico se enamora de la chica lo rechaza, entonces el chico la persigue, le insiste, le miente, la convence de formas cuestionables y ella termina enamorada y todos felices. Bueno, pero también plantea una imagen femenina un poco diferente a las versiones clásicas. ¿Por qué? Porque Pomona es una mujer autónoma, autosuficiente, a quien la idea de la realización se le da por el lado del trabajo y no por el matrimonio. Y sus principios son tan fuertes que llega a construir muros para aislarse del resto de las personas y concentrarse en su trabajo. Ahora, esta descripción me parece bastante moderno. De hecho, me parece que es uno de los problemas con los que lidiamos hoy. El sentido de comunidad, de intereses compartidos, está muy dinamitado. Mucha gente no encuentra un espacio seguro estando en pareja o estando con otros. Y la sensación de que solo valemos por nuestro trabajo y no por lo que somos, y que creemos que nadie nos va a entender mejor que nuestras plantas o nuestras mascotas, es algo muy actual. No sé hoy en día por dónde terminará yendo la cosa, pero me parece que darnos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de saber nuestras prioridades, de tener nuestros intereses y nuestros objetivos personales, son cosas que nos permiten luego compartirlo con otros y al mismo tiempo ver estas cosas que son importantes para nosotros desde otros ángulos o desde otras miradas más frescas, desde un lugar respetuoso, una comunidad contenedora de amigos, de una pareja amorosa o de una familia que acompañe sin juzgar nuestras reflexiones o nuestros intereses o nuestras formas de pensar. Y bueno, y ahora esto no se llamaba plantitas. ¿Dónde viene la parte de las plantas? Bueno, quiero contarles de un árbol que seguramente estaba en el huerto de Pomona y es el limonero. Quizá no les suene tanto, pero el limón, el aceite esencial de limón, se trabaja mucho en aromaterapia para abrir el corazón, para aliviar los miedos de involucrarse con otros y promover la comunicación. Facilita también la meditación profunda, haciendo una limpieza espiritual. Ese aroma fresco hace que uno tenga esa sensación de rejuvenecer, de expandir. Es un gran aliado para aclarar la mente cuando tenemos que tomar decisiones, bajando un poco la ansiedad de esa decisión y aliviando la sobrecarga emocional que puede involucrar tomar decisiones o un periodo de mucho estrés. Así que te aconsejo que tengas un limoncito siempre en la heladera para hacerte un té, cortas a la mitad, lo pones a hervir un buen rato, unos 10 minutos hirviendo,
y te tomas ese tecito o lo tenés en aceite esencial para oler profundamente. Un par de respiraciones si vas a meditar o si necesitas claridad mental porque estás en un momento de toma de decisiones y los pensamientos te abruman. No te vas a arrepentir de tenerlo en tu botiquín. Y ahora les quiero contar que hago acompañamientos herbales personalizados, así que si estás atravesando alguna situación que te inquieta y crees que las plantas pueden ayudarte, contactame. A todas partes del mundo lo podemos coordinar. Yo soy argentina, estoy viviendo en Dinamarca, así que puedo hacer estos acompañamientos en español o en inglés también, si conoces a alguien. Y hago presencial en Dinamarca algunos talleres y programas de toma de plantas que después les voy a contar un poquito más. Déjame tus comentarios para ver qué opinas, qué te pareció, compartilo si te parece interesante, ayúdame con el algoritmo y a que estas reflexiones y esta información llegue a más personas. Gracias por estar acá, abrazo grande, Mariel.